Efesios capítulo 6, versículo 4. Ese es el versículo central de nuestro mensaje del día de hoy. Entonces, ¿ya todos están en Efesios 6, 4? Voy a leer en voz alta el versículo 6, 4 en la Biblia de las Américas. Dice Efesios 6, 4: y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hemos estado hablando en estas últimas semanas acerca de la vida plena en el hogar. Hemos venido estudiando la carta de Pablo a los Efesios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y vimos nosotros en los primeros 3 capítulos una serie de enseñanzas que se nos da para que comprendamos cuál es la realidad espiritual en la que nosotros vivimos ahora que estamos en Cristo. Posteriormente, en los capítulos 3 al 6, se nos habla de las responsabilidades espirituales que se derivan de la realidad que ahora gozamos. En esta sección de responsabilidades espirituales, el apóstol Pablo agrupa diferentes órdenes bajo temas comunes. 8 temas, 8 grupos de órdenes en los capítulos 4 al 6 de Efesios. 8 temas agrupados, 8 grupos de órdenes. Y ahorita estamos en el grupo número 7 de órdenes que Pablo está dando a los cristianos, y el tema central de toda esa sección es cómo ser sabios según Dios, empezando desde el capítulo 5, versículo 5, hasta el capítulo 6, versículo 9. Toda esa sección, todos los mandatos que encontramos ahí, tienen esta idea central de cómo ser sabios según Dios. Y para ser sabios según Dios, ya lo explicamos anteriormente, solo estoy haciendo un repaso. Ya se nos ha dicho a los cristianos que para ser sabios según Dios, nosotros, como podemos ver ahí en el versículo 15 y 16, debemos aprovechar bien el tiempo. Segundo, en el versículo 17, conocer y hacer la voluntad del Señor. Y tercero, en lugar de intoxicar nuestra vida, como con el vino, dejar que el Señor nos llene con su Espíritu. Entonces, la tercera forma de ser sabios es dejar que Dios nos llene, de Cristo nos llene con su Espíritu. Y cuando somos llenos de su Espíritu, esa es la palabra clave, ser llenos del Espíritu en el versículo 18. La palabra ser lleno habla de plenitud, y es de ahí de donde hemos extraído el título de esta serie, una vida plena. Inmediatamente después de hablar de la plenitud del Espíritu Santo, se nos habla de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo. Y se nos dan las primeras 3 evidencias de la llenura del Espíritu Santo en los versículos 19 al 21. La primera de esas evidencias es la forma en que hablamos. Cuando uno es lleno del Espíritu de Cristo, se va a notar en la forma que habla. Dice el 19, por ejemplo, el que es lleno del Espíritu va a hablar la palabra de Dios, como los salmos, y también va a hablar cantos y alabanzas al Señor. Luego, la segunda evidencia de que alguien es lleno, en el versículo 20, es que esta persona va a dar gracias a Dios, va a tener un espíritu agradecido. La tercera evidencia de que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo, en el versículo 21, es el sometimiento a su autoridad unos a otros. Y esa va a ser la palabra clave, sometiéndonos unos a otros, que va a servir de entrada a los versículos desde el 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. El tema del sometimiento como una evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo domina empezando en la familia. Así que desde la sección 5.22 hasta 6.9, el tema central es la familia. De ahí procede la segunda parte del título de esta serie, una vida plena en el hogar. Primeramente, la relación entre esposa y esposo, versículos 5.22 hasta el 5.33, que ya nosotros estudiamos. Después va a hablar de el sometimiento que los hijos le deben a sus padres en el capítulo 6, versículos 1 al 4,
y la correspondencia de los padres hacia los hijos, una crianza que agrada a Dios, que es el tema del que vamos a hablar ahora. Y la última aplicación dentro del hogar de la que se nos va a hablar va a ser la relación entre amos y esclavos, que en los tiempos bíblicos eran considerados parte de la familia. Así que toda esta sección de mandamientos, este grupo de órdenes, tienen que ver con una vida plena en el hogar. ¿Estamos ya bien parados sobre el texto, más orientados? ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora con detalle cuál es la responsabilidad de los padres hacia los hijos, tema que ya comencé en la última entrega. De hecho, en la última enseñanza que ustedes pueden escuchar, está grabada y está en la página de internet y en las redes sociales de nuestra iglesia, vimos que los hijos se sujetan a sus padres. Y también comencé hablando de que los padres tienen la responsabilidad hacia sus hijos en 4 expresiones. Entonces, la forma en que los padres cristianos experimentan plenitud en su hogar en relación con sus hijos está conectada con 4 responsabilidades. La primera de las cuales es no provocar a ira a sus hijos. Ese tema ya fue abordado en la enseñanza anterior y hoy nos vamos a concentrar en las otras 3 responsabilidades de un padre cristiano. Así que hoy voy a contestar a esa pregunta. Según Dios, ¿cuáles son las responsabilidades de un padre cristiano hacia sus hijos? Y las responsabilidades son 4 a la luz de este texto. La primera, dice el versículo 6, 4. La primera es dejar de provocar a ira a sus hijos. La segunda es criarlos. La tercera es criarlos en la disciplina, o sea, disciplinarlos. Y la cuarta es criarlos en la disciplina e instrucción, es instruirlos en el Señor. Yo ya hablé de la primera responsabilidad en la última enseñanza, que es dejar de provocar a ira a los hijos. Ustedes pueden oírla con detalle. Y hoy nos vamos a concentrar en qué significa criar a los hijos en este texto, qué significa disciplinar a los hijos en este texto y qué significa instruir a los hijos en este contexto. Esos son los 3 puntos del mensaje de hoy. ¿Ya estamos claros? Entonces vamos a considerar la primera responsabilidad de los padres cristianos con respecto a sus hijos. Y aquí el texto nos dice, en primer lugar, que los padres, en lugar de provocar a ira a sus hijos, deben de criarlos. Dice aquí la Biblia de las Américas. Criarlos. ¿Qué significa criar aquí? La palabra criar aquí, en el idioma original, es idénticamente la misma palabra que se usó en el capítulo 5, versículo 29. Regresemos allí. Se tradujo diferente en el 5:29. Y esa definición es la que tiene en mente aquí. 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo, ¿qué? Sustenta, diga, sustenta. En este contexto, criar a los hijos es sustentar. El verbo griego que se usa en Efesios 6:4 para criar es el verbo griego que se usó en 5:29 para sustentar. Y es un verbo que significa precisamente eso: nutrir, abastecer, proveer para su necesidad, dar de comer hasta que se alcance madurez. En aquella ocasión, cuando yo les expliqué que el marido debe amar a las esposas como a su propio cuerpo, y yo les di el ejemplo de que cuando usted anda en la calle y le da hambre, normalmente, ¿qué es lo que hace o debería de hacer? Pues pararse y comer, ¿cierto? Bueno, lo mismo debe de hacer, que lo que hace usted con su cuerpo, debe hacerlo por su esposa. Muéstrele el amor supliendo sus necesidades. Entonces, lo primero que debe de hacer un padre con respecto a sus hijos es proveer para sus necesidades. Yo no tengo que abundar mucho en este tema, porque la verdad, yo no conozco
a ninguno entre ustedes, a los que conozco, unos mejor que otros, no conozco a ninguno de ustedes que no sea cumplidor en este aspecto. Todos ustedes son padres ejemplares en ese sentido. Padres trabajadores, padres sacrificados, que madrugan y se desvelan con tal de llevar el pan de cada día. Si acaso yo pudiera darles una recomendación, sería: no se pasen de trabajadores, ¿me entienden? Pero trabajadores son todos ustedes, proveedores, hasta donde yo tengo entendido, son todos ustedes. Ahora, que si alguno no lo fuese, lo animamos a que lo sea, por mandato del Señor. Hay que ser proveedores para nuestra familia. Hay que saber suplir para la necesidad de nuestros hijos. Ahora, no se confunda, El Señor nos manda a los padres a abastecer a nuestros hijos para sus necesidades, no para sus caprichos. ¿Me doy a entender? No para sus lujos. Tampoco me lleve las palabras que estoy diciendo a un extremo. Esto no significa que no podemos bendecir a nuestros hijos con aquellas cosas que queremos. Solamente estoy diciendo que no estamos obligados. No estamos obligados a darle a nuestros hijos todo lo que ellos pidan. Estamos obligados moralmente por el Señor a proveer para sus necesidades. Y de ahí en adelante lo que tú le des a tus hijos ya es por gusto o por sabiduría. Voy a dar un ejemplo para que sea muy claro. Una necesidad de tus hijos es tomar agua, ¿ok? Pero tomar Coca-Cola no es necesidad, ese es gusto. ¿Me doy a entender? Así que si tu hijo te dice: quiero coca, con que le des un vaso de agua, tú cumpliste. ¿Me doy a entender? Ya lo demás es gusto. Ya tú sabrás si le das Coca-Cola, ya esto es tu gusto. ¿Me doy a entender? Quiero True Religion. True Religion, ¿y eso qué es? Dirán algunos de ustedes. Ya que tengan hijas adolescentes van a saber qué es True Religion. ¿Qué es True Religion? A ver. Jeans que valen casi $200. ¿Y por qué cuestan tan caro? Porque están rotos. ¿Cómo? Ese es gusto. ¿Me doy a entender? No es obligación, es gusto. Les doy un consejo. A veces se encuentra un True Religion en la Goodwills. No le va a salir tan caro. Entonces, nuestro deber cristiano es suplir las necesidades de nuestros hijos. Lo demás, usted debe pedir sabiduría a Dios, especialmente en un contexto como el que vivimos aquí, donde sobra, no falta como en América Latina. ¿Me doy a entender? Es posible echar a perder los hijos dándoles todo lo que nos piden. Más sabio sería que nosotros aprovechemos la abundancia que hay para entrenar a nuestros hijos y motivarles a que se ganen las cosas que quieren disfrutar, al menos en lo que dependan de nuestra provisión. Pero lo que sí queda claro es que la Escritura nos manda suplir sus necesidades. Y para dejarlo bien enfático, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8: pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No es opcional para un padre cristiano ser irresponsable en la provisión. La fe se demuestra también como un proveedor. Así que esa es la primera responsabilidad de los padres cristianos. Volvamos al texto de Efesios capítulo 6, versículo 4. La segunda que se nos da ahí es que se debe criar a los hijos, pero también se debe criar a los hijos ¿en qué? En la disciplina. Lo cual nos dice a nosotros que los hijos no solamente necesitan cosas materiales, sino también necesitan disciplina en su vida. Y a estas alturas todos los que tenemos hijos deberíamos de saberlo. Los hijos necesitan disciplina. Quizás el problema sea que a veces nosotros malinterpretamos el término disciplina pensando que la disciplina es ciertas cosas cuando en realidad es otra cosa, o que la disciplina solamente es cierta cosa cuando es esa cosa y otras más. Así que para evitar confusiones,
Entendamos la disciplina en el contexto bíblico. La palabra disciplina en la Biblia está relacionada con los límites que los niños necesitan para estar seguros y desarrollarse bien. La palabra disciplina en español está relacionada con la palabra discípulo, por algo. Entonces voy a decir lo que es y lo que no es la disciplina bíblica. ¿Me doy a entender? La disciplina bíblica no es golpear a los hijos solamente. Eso no es la disciplina bíblica. Pero la disciplina bíblica podría incluir la disciplina de castigo corporal, pero no es nada más eso. Eso digamos que sería el último recurso en el proceso de forjar a nuestros hijos bajo un orden seguro. ¿Me doy a entender? Así que proceder al castigo físico contra un hijo no es el primer recurso, debería de ser de los últimos. ¿Me doy a entender? Y debería de ser bajo ciertos estándares que la Biblia misma nos dicta. Vamos a ver cuáles son algunos de esos estándares. Entonces, la palabra disciplina, paideia en griego, se refiere a fijar límites y también las consecuencias de rebasar esos límites. Fija límites y las consecuencias. En algunas ocasiones las consecuencias de cruzar los límites pues van a ser castigos físicos. Y yo quisiera animarles a que ustedes limiten la disciplina corporal en forma de castigo físico a sus hijos bajo dos rubros. No disciplines, no castigues a tus hijos por cualquier cosa físicamente. Limita la disciplina física a tus hijos a dos cosas. ¿Cuáles cosas? Número uno, a la desobediencia frontal y abierta, o lo que nosotros llamamos a la desobediencia deliberada. Tú le dices a un hijo, hijo, haz esto por favor, y el hijo está distraído. Y te dice, sí papá, sí ahorita, pero no va ahorita. Ya conoces a tus hijos, ¿no? Hijo, haz esto, sí ahorita voy, pero estés distraído, entonces, oye, te dije que recogieras tu cuarto. Ah, sí, ya voy. Y otra vez se distrae. Y esto se repite y se repite. Y entonces el papá normalmente se empieza a enojar, ¿no? A la 1, a las 2, a las 2:30. Y el hijo dice, ah, sí, ya. A las 2:75. Ahora sí, ya me estoy quitando la chancla, vas a ver. Así. Ok. Eso, mis hermanos, no es desobediencia deliberada. Pudiera serlo, pero no parece ser el hijo diciendo, no, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Eso es otra cosa. ¿Me doy a entender? Cuando un hijo le dice a un padre, no lo voy a hacer, hazle como quieras, usted no debe tolerar eso. Eso sí no lo debe tolerar. Usted no debe de tolerar un desafío abierto de su hijo. Su hijo, cuando le desafíe, tiene que aprender en la casa que él no va a ganar esa batalla. No la puede ganar. ¿Por qué no la puede ganar? Estamos hablando de un desafío deliberado y intencional. ¿Por qué? Porque si tú dejas que tu hijo te desafíe tu autoridad y no le aplicas las consecuencias, tú estás entrenando a tu hijo para el dolor. Tú estás reforzando en tu hijo una fantasía que no existe en el mundo real. Si tú dejas que tu hijo salga impune de ese desafío, creyendo que él puede ganar esas batallas en la vida, le has hecho un terrible daño. Porque el momento mismo que él ponga un pie afuera de tu casa y quiera repetirle la receta que te acaba de dar de la misma medicina, se la repita él a su maestro, a su patrón en el trabajo o al policía en la patrulla, ¿qué crees que va a pasar? Solo que hay una diferencia. Tú amas a tu hijo. Tú lo amas, ellos no los aman. Ellos no van a tener ninguna misericordia de tu hijo. Lo van a poner en su lugar rapidito. ¿Están captando?
Entonces tú tienes y tú quieres que tu hijo salga al mundo a enfrentarse a la realidad, no a una fantasía. ¿Me doy a entender? Por eso tu hijo necesita aprender límites. En una ocasión, en una vacación que tuvimos, mi esposa, nuestros hijos y yo salimos al Gran Cañón. ¿Alguna vez han ido a eso? Les animo a que visiten los parques nacionales. Eso no es mandato bíblico, Es solamente mi humilde opinión. Muy bonito, muy bonito. Pues en esa ocasión fuimos al Gran Cañón. Entonces, cuando estás allí, eso intimida. Son unas grietas kilométricas. Pero algo que te hace sentir menos miedo es que hay barandales. ¿Sabían eso? Hay barandales a la orilla del cliff, a la orilla de la barranca. Y no están a la orilla de la piedra, están como 1 metro o 2 yardas atrás de la orilla. O sea que así con confianza te puedes acercar, te recargas en el barandal y alcanzas a mirar así, seguro, no te sientes tanto miedo. Incluso si te llegas a caer y te resbalas, todavía hay donde caer sin irte, ¿verdad? Pero cuando llegas a una parte donde no hay barandal, inmediatamente sientes miedo. ¿No? Sí, porque los límites no son para hacerte daño. Ahora, ya me puedo imaginar un hombre llegando al Gran Cañón diciendo, no, a mí no me ponen límites, a mí nadie me dice dónde. Ok, pues bríncate la barda, haz lo que quieras. Al fin de cuentas, sobre tu responsabilidad. ¿Me doy a entender? Entonces no tenemos allí nosotros en la policía, montada en la policía de los parques nacionales, unos conspiradores diciendo, va a venir Luis y le vamos a poner un barandal para arruinarle las vacaciones, para que se la pase re mal. No es cierto, hermanos, ellos no están pensando en eso. Ellos dicen, no queremos que nadie se caiga, no queremos que nadie se quiebre una pierna, se parta la cabeza, se muera. No queremos todo ese trabajo ni ese dolor. Ni ellos lo quieren ni nosotros tampoco. Todo eso cuesta mucho dinero, mucho dolor, mucho esfuerzo. No queremos eso. Para evitarnos problemas, pongamos un límite. Eso es la disciplina en tu hogar. Tus hijos necesitan límites para que estén seguros. Pero cuando no hay límites, tus hijos están a la deriva. No saben cuando están llegando al borde de la caída o cuando ya se salieron. Por eso necesitan disciplina. Y la única forma en que la disciplina puede funcionar es cuando se marcan los límites y se marcan las consecuencias que se van a recibir cuando se cruzan los límites. De modo que el ambiente que se genera en el hogar es de justicia, no de arrebato y de sinrazón. Porque un padre que no deja claro los límites para sus hijos, simplemente castiga a los hijos cuando cruza esos límites que ellos nunca sabían y tampoco ellos sabían cuándo iban a ser las consecuencias, los hijos crecen con la idea de que sus padres son unos psicópatas. Porque yo no sé qué hizo enojar a mi papá, ¿ahora qué hice? ¿Por qué me pega? No sé. O sea, mi papá le entra la locura y me pega cuando yo no sé. ¿Y por qué pasó eso? Porque nunca le dijiste, si tú cruces este límite, recuerdo muy claro, nuestra hija era bebé, chiquita. Tenía muchos juguetes como casi todos los niños. Pero de pronto le gustó un nuevo juguete que se encontró. Llámese maceta de lilia. Maceta de lilia, nuevo juguete, pensó la niña en su mentecita, ¿no? ¡Qué bonito juguete! Entonces empezó a sacar la tierra, ¿no? Bebé. Entonces, ¿qué llegó y hizo doña Lilia? No llegó a golpear a la bebé. No llegó, tampoco se hizo de la vista gorda. ¿Qué hizo la señora Cristiana? La mamá Cristiana dijo, tú tienes tus juguetes, yo tengo mis juguetes, tú juegas con tus juguetes y yo con los míos. Así que tú entretente en tus juguetes y yo con los míos. Si tú vuelves a sacar la tierra de mi juguete,
te voy a tener que recordar lo que te acabo de decir de otra manera que no lo vas a olvidar. No lo hagas, por favor. No estaba enojada la mamá, no estaba gritando, simplemente le estaba diciendo cuál es el límite y le estaba advirtiendo de las consecuencias. Y luego fue por un lápiz. Ni siquiera caminaba la niña, gateaba. Fue por un lápiz y le dijo, este lápiz te va a visitar la pierna si vuelves a agarrar mi juguete. Y la niña nada más estaba viendo el lápiz y la maceta. Ahí doña Lilia poniendo la tierra de regreso en su juguete. Y yo acá sentado en la cocina, ¿no? De espectador. Bueno, ya, no hay problema. Le lavaron las manitas. La pusieron por acá. Échale el ojo, mi vida, dijo. Guapo. No se crean, eso yo lo inventé yo. Ok, entonces, ya se fue la señora. No lo van a creer. ¿Qué creen que quiso hacer la niña? ¿Qué creen que quiso hacer? Desde acá, media casa, medio apartamento, era un apartamento. Directito a la maceta, directito, pero no hubo curvas ni desvíos, nada, derechito a la maceta. Lo sorprendente para nosotros fue que no había cumplido, yo creo que ni un año. Pero derechito a la maceta, y antes de meter la manota en la maceta, todavía volteó. Yo estaba ahí, yo lo vi, volteó así, como diciendo, y le hizo así. Así, volteando. Era como un juego para ella, ¿no? Pero no era un juego. Cruzó el límite. Si no me equivoco, esa fue la primera vez que le cayó su pau pau. Vino por el lápiz, mi chula, le dijo, te lo advertí. Sorry. Le levantaron su pañalito y ¡zas! No, pues ya se imaginarán, ¿no? El drama. El drama. Así que las niñas, las muchachas no son dramáticas por gusto, ¿verdad? Pregúntenme cuántas veces más tiró la tierra de la maceta. ¿Cuántas veces más? Oh, sí, llegan los papás de visita a un hogar cristiano que practica la disciplina y dicen, ¡qué bonito! Mira qué bonita su casa, tan ordenada, y eso que tiene niños chiquitos. No, yo en mi casa tengo que poner todo bien alto porque no respetan, nada cuidan. Es que están chiquitos. ¿Están chiquitos o no quieres poner límites? Es que ser papá es trabajo, señores. ¿Quieres tener hijos? Pues cumple tu trabajo. Cumple tu trabajo. Es fácil echarle la culpa a los niños, ¿no? Yo no sé qué mal he hecho para merecer. Mira cómo me salió. Mira cómo me salió. ¿Cómo te salió? Pues échale ganas. Dios te regaló algo para hacer ese trabajo. Disciplina a tus hijos. Disciplínalos. Pero si te esperas hasta que lleguen a la high school o al colegio, pues, me doy a entender. Ahora, esto no es garantía que tus hijos van a llegar a ser cristianos si les diste pau pau como niños, pero sí va a suceder algo. Va a ser más posible que ellos piensen dos veces si se atreven a desafiarte la próxima vez, que te obedezcan. Tú no puedes asegurar que tus hijos se hagan cristianos, pero tú sí puedes asegurarte que tus hijos te respeten y respeten las reglas de tu casa. Y si tú aplicas la disciplina como Dios manda, no te tienes que enojar. No te tienes que enojar. Tú solamente tienes que dejar claros los límites y dejar claras las consecuencias y aplicarlas rigurosamente. Porque si dices, pero no aplicas, se te derrite el corazón de madre. Ay, que mi gordita, ¿cómo le voy a poner la mano encima? Bueno, para la otra, ¿eh? Ok, para la otra.
y luego para la otra, y luego para la otra. Un pastor que yo conozco le enseñó a sus hijos y les dijo: miren, hijos, ustedes van a hacer lo que nosotros decimos. Si no lo hacen deliberadamente, pues van a recibir las consecuencias. Y las consecuencias van a ser estas. Pero si yo los disciplino por haber ustedes ameritado sus consecuencias y me hacen un dramota, doble por escandaloso, doble. Y si hacen un drama, triple. Así que ahí ustedes verán, si ya metieron la pata, les va a caer. Pero si les cae y luego hacen un escándalo, me está matando, alguien que me salve, alguien que me ayude. No, los hijos no son capaces de eso, ¿verdad que no? No todos, pero algunos son como sus papás, ¿verdad? Así medios dramáticos. Entonces tus hijos van a llegar hasta donde los dejes, hasta donde tú pongas el barandal, pues van a llegar. ¿Me doy a entender? Si no quieres esperarte hasta la orilla del precipicio, pues pon el barandal antes. ¿Me doy a entender? Pastor, yo conozco un muchacho que no respetó ningún límite. Eso también es verdad. Pero eso ya no es responsabilidad de los padres. ¿Me doy a entender? El sentido común nos hace ver cuando un padre realmente hace su parte y su mejor esfuerzo, y aún así hay hijos que eligen seguir su propio rumbo, por los cuales se ha de orar y encomendarlos a las manos del Señor. Pero en lo que dependa de usted, solo usted sabe, y Dios, si usted ha hecho su trabajo bien o si usted ha descuidado su responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Proverbios 22:15 claramente nos enseña: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En las Escrituras una y otra vez se nos recomienda que la disciplina física a los hijos se les aplique con una vara. Es decir, la idea de que el niño sepa que hay un objeto disciplinario y no la mano de su padre o de su madre, porque Dios te dio tus manos para acariciar a tus hijos, para abrazarlos, para comunicarles tu amor y tu instrucción. Ahora debo de hacer una aclaración. En el estado de California, en los Estados Unidos, la ley prohíbe a los padres disciplinar a sus hijos con un objeto, pero no con la mano. La Biblia dice que con una vara, la ley dice que no puedes usar una vara, ni un cinturón, ni la famosísima e internacionalmente popular chancla, ¿verdad? Chancla voladora. Versión de maestro, el borrador, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le voy a hacer ahí, pastor? Yo no sé. Dios te dará sabiduría. Pero algo harás. Si es que tú quieres ayudar a tu hijo a despegarle tantito la necedad que está ligada a su corazón, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Usted tiene muchos recursos. La disciplina se puede ejecutar de dos maneras, básicamente: a través de premios o recompensas por hacer las cosas correctas, o a través de privaciones o castigos por hacer las cosas incorrectas. Repito, si el hijo hace algo bueno que tú le pediste y premias esa conducta, vas a reforzar esa conducta. Este estilo de crianza Dios lo usa también con nosotros, a través de darnos promesas en su palabra. Si obedecemos, Dios nos bendice, y si obedecemos más, Dios nos bendice más. No es antibíblico esto. También la Biblia dice que al desobediente se le disciplina, se le castiga, se le lleva ante la justicia. Así que esta manera de criar a los hijos no es incorrecta. Si tu hijo hace algo bueno y quieres que se siga repitiendo esa conducta, puedes premiarlo. Así que si le vas a comprar, qué sé yo, unos zapatos de la Payless, y él dice: no, yo quiero Jordan. Le dices: pues yo no te voy a comprar Jordan nomás porque me los pides. Quiero que te esfuerces en la escuela, por citar un ejemplo. Esfuérzate en la escuela unos meses. Este semestre vamos a ver los resultados y entonces hablamos. O trabaja, haz algunas tareas adicionales, eso te va a meritar
Entonces, por eso les dije, en ustedes está la sabiduría, padres, por eso tienen que cumplir su trabajo completo, y no solamente el de salir a comprar el pan de cada día, porque su trabajo completo implica no solo ser de proveedores, sino también de disciplinar e instruir, si no solamente están haciendo una cuarta parte de su trabajo, porque una cuarta parte es dejar de provocar a ir a tus hijos, la otra cuarta parte es proveer para tus hijos, la otra cuarta parte bajo este esquema bíblico sería la de disciplinar a tus hijos, ponerles límites y aplicar las consecuencias positivas o negativas de la observancia de esos límites, y el otro 25% sería la instrucción, pero en realidad van a ver que la instrucción es la más importante de todas. Pero hasta aquí estamos diciendo de manera práctica, sáquenle provecho a las herramientas que Dios les da. Si tú quieres comprarle un regalo a tu hijo y tu hijo tiene 8 años y solo porque te lo pidió le das una iPad de la más lujosa, imagínate lo que vas a tener que hacer en 1 año, en 2, 3 años. ¿Y qué vas a poder usar para motivar una conducta si ahora ya diste un precedente de darle lo que quiere sin pedirle nada a cambio? Es como un padre echarse la soga al cuello y él mismo jalar la cuerda. ¿Me doy a entender? Pero nunca es tarde, padre, para corregir el rumbo, para educar a nuestros hijos. Tú no vas con tu patrón y le dices, ¿sabes qué? Tengo ganas de un aumento. Lo quiero para el viernes, ¿eh? Oye, ¿en qué planeta vives? O invítame a ese trabajo, por favor. Ahí si tienen un puesto libre, por favor, invítame, ¿no? No, así no funciona la vida. No funciona así. Tú le dices al patrón, yo quiero un aumento. Y él dice, bueno, pues vamos a ver sus resultados, señor Floriano. Vamos a ver sus resultados. Para empezar, llegue a tiempo, ¿no? Si digamos que yo llegara tarde a mi trabajo. Para empezar, no se la pase flojeando. Usted cree que no lo vemos, pero ahí están las cámaras, ¿verdad? Entonces, los resultados van a darte las oportunidades de conseguir premios. Si cada vez que tu hijo viene te dice, yo quiero X y Y. No, pero pues es que, no, yo lo quiero. Ay, ya, para que no se, no, dáselo. Pues, ¿quién tiene el control ahí? ¿Me doy a entender? Por eso seamos sabios, padres. Para que la disciplina funcione y los límites cumplan su propósito, se deben aplicar las disciplinas de manera pronta, de manera personal, de manera amorosa, de manera consistente y no controlados por el enojo. Si tú te esperas a disciplinar a tu hijo hasta que te llena el zapato de piedritas, vas a cometer un error. Vas a pecar contra Dios, porque la Biblia dice, enójense pero no pequen. Y si tú nada más disciplinas a tu hijo cuando ya te hizo enojar, doble error. Tú no necesitas esperar a que te enojes para disciplinar a tu hijo, porque si tú te enojas, aunque lo disciplines, tu hijo ganó. Ese es el juego del joven. A él se le hace gracioso lograr que sus papás se enojen. Aunque le peguen, le pega al papá y dice, pero se enojó. ¿Me entiende? Ganó el joven. Ganó. Pégueme que no se qué. La voy a matar de un coraje esta señora. A veces son crueles los jóvenes. No te tienes que esperar ese momento. Tranquilo. Te dije, ay hijo, yo te dije que ibas. Una vez recuerdo el caso de un padre que le aplicó una consecuencia a uno de sus hijos y el hijo le dijo, oh sí, me vas a disciplinar, me vas a quitar el celular de seguro, oh sí, aquí está, claro que sí, hijo, presta. No, estaba bromeando. No, yo no estaba bromeando, yo estoy hablando en serio. Yo te dije que hicieras esto, no lo hiciste. Bueno, tú eliges, tú mandas. Cuando lo quieres de regreso, pues obedeces. Ahora ya sabes que no estoy jugando. Sin enojos y todo. No, que ustedes son unos locos, you're crazy. Ok, me faltaste el respeto. Ahora es el doble. Otro día vas a saber respetar. Entonces, hermanos, una vez un policía me dijo,
Estamos hartos, así me dijo el policía, estamos hartos de que los padres quieran que nosotros, los policías, vengamos a resolver su irresponsabilidad. Por eso no respondemos de inmediato a las llamadas de los padres que tienen problemas con los hijos, porque tienen una vida de ser negligentes en ponerles disciplinas a sus hijos y límites, pero si quieren que uno venga, inmediatamente resuelve el problema. ¿Saben qué normalmente a veces pasa cuando hay escenas así? Los policías regañan a los papás. Los policías tienen muchas cosas más importantes que ir a enseñarle a un papá, a ponerle límites. Un policía dijo en una ocasión, hablando con uno, me dijo: miren, los papás por ley tienen que proveerle a sus hijos techo, abrigo y alimento. De ahí en adelante, mire, con que usted tenga un cuarto, no responde el hijo, quítele la cama, quítele las cobijas, quítele el permiso para abrir el refrigerador, dele un vaso de agua, un pan, quítele el coño, quítele la puerta, échele llave si se quiere escapar. Aplíquele la ley, dice, por unos cuantos días, unas semanitas, y después me habla a ver si no funciona. Me dice, cuando los padres hagan su trabajo, nosotros vamos a poder hacer lo nuestro también, nuestro trabajo, en lugar de que nos estén haciendo perder el tiempo. Frustrado el policía. ¿Por qué se los digo yo a ustedes? Porque especialmente los que somos inmigrantes, a veces tenemos miedo de cruzar demasiado rápido la línea con nuestros hijos, porque la cultura juvenil de Estados Unidos incita a los jóvenes, no, que tus papás, no, que llámale al 911, échales la ley para que se eduquen tus jefes. Ay, no le llames, mijo, no le llames. No te creas, estaba bromeando. No le tengan miedo a sus hijos. Ámelos. No abuse a sus hijos, no los golpee, no les grite. Bien, tómese el tiempo para sentarse, hablar con su pareja y ponerse de acuerdo en los límites y en las consecuencias, y luego pórtese a la altura de la adultez para decir, ¿en verdad estoy dispuesto a defender estos límites y aplicar las consecuencias, o voy a debilitarme cuando tenga que aplicarlas? Si no, mejor ni diga, porque va a quedar peor. Si usted dice, si tú haces esto, esta va a ser tu consecuencia, y el hijo quebranta ese límite y usted no hace nada, usted se convierte en una burla de su hijo. Su hijo va a decir, no le creas al viejo, eso dice, pero no hace nada. Vas a ver. ¿Me entiende? Ay, pastor, como que supiera algo. Pues yo también he metido la pata, hermanos. Yo también tengo hijos. Yo también trato de aprender de mis errores. Pero yo no quiero esperar a estar repitiendo los errores. Yo quiero aprender de la palabra de Dios. Y usted no tiene que esperar a repetir los mismos errores que usted ya ha cometido, que sus padres cometieron, sino que usted puede aprender de la palabra de Dios. Así que los padres cristianos tienen el deber de disciplinar a sus hijos. ¿Quieres abrir la puerta al evangelio en la vida de tu hijo? La disciplina es la puerta. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Es la solución a la rebelión del corazón humano, ¿sí o no? Entonces, cuando un hijo se rebela, le aplica las consecuencias y todo, y haces tu trabajo bien, el hijo se quebranta en su espíritu. Ahora, tengan cuidado con los actorazos, porque algunos de ustedes tienen unos hijos que calificarían para el Oscar, Porque usted dice, ese es el límite, y cuando usted ve que el hijo intencionalmente... Entonces yo dije que hay dos causas por las que sí ameritaría a un hijo recibir castigo físico. Uno es por el desafío abierto y otro es por la rebelión. O sea, la rebelión y el desafío abierto es uno, y el otro es cuando un hijo, después de que le has advertido, pone en riesgo su vida. Tú le dices a un niño, no juegues con los cuchillos, eso no. Pero él no te cree, no hace caso y va y agarra un cuchillo. Y si te dije que no jugaras con un cuchillo, no te cree. Entonces dale una disciplina para que él descubra que si juega con... Ahorita él no entiende que el cuchillo es peligroso. Ya le dijiste, le explicaste, pero no quiere entender con palabras. Dale una disciplina para que le salves la vida. ¿Me estoy dando a entender? No metas ningún fierro a la electricidad, hijo.
Mi papá es envidioso, no me quiere, yo no, vamos a... ¿Me entiende? No. Una vez yo tuve que disciplinar a nuestra hija. Le dije, hija, no corras. Y ella corrió y se cruzó la avenida donde pasan carros a toda velocidad. Me asusté. Cuando regresamos a la casa, yo le dije, hija, cuando yo te diga alto, tú me vas a obedecer. No tengo que explicarte por qué. Yo te voy a decir alto, tú me vas a obedecer. Y para que no lo olvides, esto te va a ayudar a recordar. Eso sucedió cuando vivíamos en Tijuana. Si tu hijo aprende a obedecer, a confiar en ti, a obedecer, tú le puedes salvar la vida. Él no va a entender en el momento, pero si tú lo educas, si tú no dejas que salga impune cuando te desafía, y si él está poniendo en riesgo su vida mientras es menor, tú puedes disciplinarle. Por las demás cosas, trata de razonar y usar otros métodos. ¿Me doy a entender? Pero si no funcionan, pues entonces Dios te deja el castigo corporal como un recurso. Cuando un hijo fracasa y un padre aplica la disciplina, es muy probable que si la aplica bien como Dios manda, el hijo se va a quebrantar o el hijo va a reflexionar. Y entonces va a ser un momento estupendo para que un padre le diga al hijo, hijo, yo todavía te amo. Incluso porque te amo tengo que hacer esto. No disfruto haciendo esto, pero lo tengo que hacer de todos modos. Y entonces después de que se dé ese momento, un hijo noble se quebranta y después de un rato se disculpa. Y entonces en ese momento un hijo y una hija se sientan con un padre y le dice el padre, hijo, yo soy como tú. Yo soy como tú. Yo a veces yo sé que Dios ha dicho que cosas son pecado y yo desobedecido y he pagado las consecuencias de mis errores y mis pecados. Pero también he participado de la gracia. Y tú eres un pecador, hijo. ¿Te das cuenta que aunque me quieres obedecer, a veces no puedes? Así somos, hijo. Por eso Dios en su misericordia, y entonces le puedes explicar el Evangelio. ¿Me doy a entender? Pero si tú te esperas a enojarte para disciplinar a tu hijo, óyeme, engendro del infierno, ya vas a ver. Empiezas con hijo, Luis Fernando Floriano Casillas. Ya cuando oye el nombre completo dice, ya me pasé. Vas a ver, no más que le corras, no, deja que te alcance. ¿Cómo le vas a hablar el Evangelio? ¿Me entiendes? Primero vas a tener que ir a terapia, que te bajen los neuras, ¿verdad? Necesitas orden en tu disciplina. Así que no te esperes a la amargura, a la depresión, al resentimiento. Aprende a poner en práctica lo que Dios te manda, ejercer disciplina. Y por último vamos a el último mandato, es criarlos en la disciplina. ¿Y en qué más? ¿Usted tiene ahí el texto? En el versículo 4 estamos de Efesios. En la disciplina y en la instrucción del Señor, ¿verdad? Entonces, la palabra aquí, la palabra instrucción es la palabra que significa literalmente poner en la mente en griego. Instruir aquí es poner en la mente. Poner en la mente habla de información que se infunde en la mente de una persona por medio de la conversación razonada, conversación persuasiva, conversación inteligente. Los padres deben tomarse muy en serio la labor de instruir a sus hijos en 5 aspectos. 5 aspectos en los que tú debes de instruir a tus hijos, para los que toman nota o para los que prestan atención. Especialmente el quinto, pero voy rápido. Los primeros 4 son generales. Al padre le toca primero que a nadie, al padre le toca instruir a su hijo intelectualmente. A su hijo se le dio una mente, no para empolvarla con videojuegos, nada más. Al hijo se le ha dado una mente para que el padre la estimule. Y según su capacidad, cada hijo debe ser motivado y desafiado tanto como pueda aprender a pensar con profundidad, a ser personas intelectuales.
a ser personas bíblicas. La Biblia está llena de exhortaciones a los cristianos para que piensen adecuadamente. Tantas no tenemos el tiempo para verlas, sería todo un tema completo. Los hijos necesitan aprender a pensar y los padres deben enseñar y desafiar a sus hijos y motivarlos a aprender a pensar. Los padres necesitan instruir a sus hijos físicamente. La vida tiene cambios a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Las madres suelen hacerlo mejor. Las madres les hablan a las hijas acerca de los cambios que van a experimentar cuando se acerque la adolescencia, lo que va a pasar, lo que es normal, lo que no es normal. Muchas madres tienen ese cuidado, pero los padres no son muy buenos con los hijos para hablar de lo que le va a pasar al hijo físicamente, de la higiene, de las enfermedades, de muchos temas relacionados con el sano desarrollo físico en la vida de un joven. Tercero, los padres deben instruir a sus hijos emocionalmente. Yo creo que de todos los aspectos, este es de los más descuidados. Los hijos necesitan que alguien les enseñe a dominar sus emociones. Esta es una de las batallas más difíciles de vencer en la vida. La conquista de las emociones negativas es algo que muchos creyentes nunca logran saborear en su propia vida, pero que agrada a Dios cuando un creyente sabe poner sus emociones bajo el señorío de Cristo, bajo el dominio del Espíritu Santo. Y un padre necesita enseñar a su hijo a ser feliz. Esto incluye que le enseñe a reconocer las emociones que experimenta. ¿Qué sientes, hijo? Pero cuando no conocemos ni siquiera cuántas emociones nosotros mismos experimentamos, pues no sabemos diferenciar. ¿Cómo vamos a ayudarle al hijo a diferenciar en sus emociones antes de someterlas? No puedes vencer un enemigo que no conoces. El hijo necesita aprender a manejar las emociones negativas. También debe aprender cuán importante es tener una actitud positiva en la vida, una actitud de honor hacia los demás, una actitud de esperanza, de hacer las cosas para Dios, para nosotros mismos y para los demás, así como aprender a vivir con gozo y contentamiento, dice la Biblia, sin importar lo que suceda alrededor, en vez de vivir amargados, deprimidos, resentidos. Necesita un padre que le enseñe a ese joven. ¿Dónde está ese padre? El hijo necesita que se le enseñe, no solamente que se le instruya intelectualmente, físicamente, emocionalmente, también que se le enseñe socialmente. ¿Cómo se comporta un joven en medio de la sociedad? ¿Quién le va a enseñar al joven a tener consideración? ¿Quién le va a enseñar al niño a compartir con otros? ¿Quién le va a enseñar al niño a respetar los límites en la calle? ¿Quién le va a enseñar a vivir honestamente en comunidad? ¿Quién le va a enseñar a cultivar la cortesía, el decoro? ¿Quién le va a enseñar a diferenciar entre la amabilidad y el romanticismo? No es lo mismo. Hoy en día hay una confusión tal que si una señorita es amable con un joven en la high school, él cree que quiere con ella. No saben diferenciar entre la amabilidad y el romanticismo. Nadie les enseña. Necesita un padre que le enseñe a diferenciar entre decir la verdad y ser grosero. Son dos cosas diferentes. Bueno, y la lista seguiría, ¿no? Así que le enseñe cómo socializar de una forma digna. Pero sobre todas las cosas, que es lo que ataca a Pablo de frente aquí, le está diciendo a los padres que críen a los hijos en instrucción ¿del qué? Del Señor. Sobre todas las cosas, los hijos necesitan padres que les enseñen espiritualmente, que les instruyan espiritualmente. Rápido, todos a Deuteronomio 6, porque el tiempo que nos queda es corto. Deuteronomio 6 es uno de los pasajes maravillosos que Dios le regaló a su pueblo para saber cómo cumplir con esta tarea suprema de la instrucción espiritual de nuestros hijos. Deuteronomio 6, del 4 al 9, Dios hablando al pueblo de Israel acerca de la importancia de estas cosas.
Deuteronomio 6:4 lee: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que te mando hoy, repito, estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Observen, por favor, estos principios para la instrucción de nuestros hijos, para la instrucción espiritual de nuestros hijos. En primer lugar, vemos en el versículo 6 que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta es una orden al israelita, al padre. ¿Me están siguiendo? Antes de ir con tu hijo, asegúrate que la instrucción, que las palabras del Señor sean recibidas por ti. La instrucción tiene que ser primero a tu propio corazón. ¿Cómo vas a instruir a tus hijos en el Señor si ni siquiera agarras la Biblia para alimentar tu propio corazón? No es el maestro de escuela dominical, no es otro el que tiene que hacer ese trabajo. La instrucción primero es personal hacia tu propio corazón y a tu familia. Tu padre, especialmente tu padre varón, eres el primer responsable de instruir espiritualmente tu corazón y tu familia. Eso dice el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿a quién? ¿A ti? A ti te las manda Dios, a ti. A ver, voy a hacer la pregunta a nombre de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a quién? No los oigo. ¿A quién? No, no a nosotros, no dice a ustedes, dice yo te mando, no dice yo les mando. Así que este mandamiento es ¿para quién? Exactamente, ¿para quién? No es para nosotros, ¿para quién es? Es para mí. No es para tu esposa, ¿para quién es? No es para tu esposo, ¿para quién es? No es para el pastor, ¿para quién es? Sí, tienes razón, es para ti. La instrucción debe ser personal, es tu responsabilidad. Primero a tu propio corazón y entonces a tu familia. Y por favor no empiecen a dar codazos, ¿verdad? Cada quien dé ese codazo a su propia costilla. Es personal en primer lugar. Y segundo, versículo 4, ya leímos: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor. ¿Quién es la persona más importante de la que se está hablando aquí? Es el Señor. ¿Cuál es el tema? Dios. Tu enseñanza, tu instrucción no solo debe ser personal, debe ser teológica. Tienes que hablarle a tus hijos de cómo es Dios, de quién es Dios. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú sabes los afectos de Dios? Tu enseñanza tiene que ser teológica. Teología significa el estudio de la persona de Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Les hablas a tus hijos de cómo es Dios, de sus atributos? ¿Sabes que hay 20 atributos en la persona de Dios? 6 atributos incomunicables, 14 comunicables. ¿Sabes de eso? No, ni sabía que había atributos. Conoce a Dios. Enséñale a tus hijos de Dios. Háblale de Dios. Versículo 6 otra vez. Dice, ¿y estas qué? ¿Y estas qué? Palabras. Tu instrucción no solo debe ser personal, teológica, debe ser bíblica. Tienes que enseñarle estas palabras, las palabras de Dios, estas palabras. ¿Me están siguiendo? Conoce tu Biblia, enseña la Biblia a tus hijos. No solo principios bíblicos, historias bíblicas. Hay que ver el superlibro, vénganse. ¿Cuál superlibro? Agarren la Biblia, enséñale estas palabras. ¿Sí me estás siguiendo? Ay, pastor, se emociona. ¿Cómo no me voy a emocionar si no hay nada como esta santa palabra? Transforma vidas. Instruye a tus hijos. Versículo 7 dice, y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás. ¿Observan esa palabra? Diga hablar.
Hablarás. Tu instrucción debe ser personal, debe ser teológica, debe ser bíblica y debe ser verbal. Que oigan de tus labios, tus hijos, la instrucción. Tú dile, hijo, vamos a hablar. Te voy a enseñar algo, hijo. ¿Tú le has citado un versículo de memoria a tus hijos? ¿Te han oído a ti pronunciar esas palabras de vida? Verbal, una instrucción verbal. No solo le pongas un video ahí, óyete esto, hijo. Ay, mira, se predicó un sermonazo, hijo, el domingo. No, te traje una copia, ahí te va el CD. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero que sea personal, teológica, bíblica, verbal. No solo eso, tenemos además en el versículo 7 que hablarás de estas cosas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que además de ser verbal debe ser continua. Continua. Cada chance que haya, hey, fíjate, mira, igual como dice la Escritura, y tú dices, ¿me están siguiendo? Una enseñanza continua. Y por último, el versículo 8 y 9 ya leímos, y las atarás como una señal a tu mano. Serán por insignias entre tus, aquí, ¿verdad? Entre tus ojos. Las pondrás en tu puerta. O sea que la enseñanza de la palabra a nuestros hijos no solo debe de ser personal, teológica, bíblica, verbal, continua, sino también tiene que ser visual. Ponle versículos ahí que los mire. Pónselos en su cuarto. Ponlos en tu casa, en la pared de tu casa. Ponle en el refrigerador un sticker ahí o un post-it con un versículo en la lonchera de tu hijo. Ponle un versículo. En las atarás de esas, un bracelet que tenga un versículo o algo. Somos más que vencedores en Cristo. ¿Qué sé yo? ¿Me entienden? Los israelitas ocupaban verlo también. Ellos inventaron un sistema de eso. Le llamaban filacterias. Cajitas con versículos de la Biblia escritos adentro y las cargaban. Qué tatuaje ni qué nada. Llevaban versículos ahí, ¿verdad? No los llevaban tatuados en la piel, los llevaban en el corazón y en la boca. La palabra de Dios. Eso necesitan tus hijos. Nosotros como padres debemos instruir a nuestras esposas e hijos personal, teológica, bíblica, verbal, continua y visualmente. En el hogar cristiano que experimenta la plenitud de Cristo, los hijos obedecen a sus padres con la mejor actitud y los padres proveen las necesidades integrales de sus hijos con disciplina e instrucción. El pastor John MacArthur cita en su comentario a los Efesios un estudio realizado en la Universidad de Harvard por los doctores Sheldon y Eleanor Glueck de lo que tiene que ver con crianza a los hijos. Estos hombres, estos científicos de la conducta humana, determinaron por medio de la observación y el registro científico que los padres pueden influir sobre sus hijos de 5 a 6 años con un 90% de efectividad para evitar que se conviertan en delincuentes cuando lleguen a la edad adulta, si tan solo estos padres hacen 4 cosas. Oigan, estos no se fueron a la Biblia. Estos se fueron a los adultos productivos y les preguntaron, oye, qué padre que eres una persona que está haciendo una diferencia en el mundo. Oye, ¿cómo te criaron tus papás? Y les hacían encuestas. Cientos de personas, estudio tras estudio, analizaron las respuestas y descubrieron que los papás que hicieron 4 cosas, 90% de certeza que sus hijos nunca iban a ser delincuentes, sino gente productiva. ¿Qué hicieron esos padres? Número 1, disciplina firme, ecuánime y consecuente del padre varón. Número 1. Número 2, supervisión y compañía de la madre durante el día. Ahí estaba la mamá en el día. Ella no sentía que era una pérdida, mejor trabajar, no, ahí estar en la casa con el niño. Eso fue la segunda cosa. Tercero, demostración de afecto entre los padres y entre los hijos. Un esposo cariñoso con la esposa, que no se avergüenza delante de sus hijos. Un padre cariñoso con sus hijos. Sí los disciplina, pero también los quiere. Los abraza, los besa, juega con él, les hace caballito. Le da beso a su esposa, aunque le digan iu, ¿verdad? Ya dijimos. Y cuarto,
Pasar tiempo juntos como familia en actividades en las que todos participen. Hijos, apaguen la tele, vénganse, vamos a... ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! Usted véngase, vamos a andar en la bicicleta, ándale, véngase. Vamos a jugar Monopoly, qué sé yo, vamos a lavar el carro todos juntos, todo, pasar tiempo juntos. Apaguen la tele, vamos a comer juntos aquí, platicar. Pasar tiempo juntos. Las familias que hicieron estas cuatro cosas cuando sus hijos tenían entre 5 y 6 años, vieron 90% de efectividad en hijos productivos. Imagínense lo que podría suceder si los padres cristianos no solo hacen esas 4 cosas, hacen lo que Dios manda en su palabra. ¿Se imaginan? Le damos media vuelta al mundo, hermanos, con nuestros hijos. Veremos el cumplimiento de la promesa que dice: como las flechas en las manos de un valiente, así son los hijos. Así son los hijos del creyente. Y dan en el blanco. Después de considerar lo grande de esta tarea, pudiera parecernos imposible de lograr. Y ciertamente será imposible si no experimentamos una auténtica conversión a Cristo. Si tú no te conviertes a Cristo, todo lo que oíste para ti es fantasía. Pero aunque seas cristiano y te hayas convertido a Cristo, todavía puede ser imposible a menos que te rindas al señorío de Cristo para que Él te llene con el poder y la sabiduría de su Espíritu. Pero cuando tú seas lleno del Espíritu Santo y hagas tu trabajo, entonces no dudes que Dios va a hacer la obra en tus hijos que Él ha prometido. La que comenzó, la va a perfeccionar. En el próximo tema consideraremos la plenitud cristiana en la esfera laboral. Oremos. Padre, gracias por la palabra. Desafiante, edificante, buena. Señor, mueve los corazones de los oyentes que no se han convertido, para que se arrepientan y lloren por su pecado y se refugien ante el poder de Cristo, el Salvador, el Rey. Y a nosotros que ya somos sus esclavos, tus hijos, concédenos la humildad para hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra carnalidad, y que el Espíritu de Cristo nos llene hasta el punto que esta plenitud se refleje en nuestro hogar, en la forma en que criamos a nuestros hijos, proveyendo para ellos, disciplinándoles, instruyéndoles, en lugar de provocarlos. Esta es nuestra humilde pero ferviente oración en el nombre de Jesucristo. Amén.